Para mí es un gran placer estar aquí presente. Cuando, valga la redundancia, se va a hacer la presentación del libro del doctor Antonio Hernández, Federalismo Argentino Comparado, si no me equivoco el título del texto. Y es un gran placer recibir al doctor Antonio Hernández por muchos motivos. En primer lugar, porque es un luchador y militante político por la Constitución, la libertad, el reconocimiento de la República, que básicamente florece a través del derecho municipal, la desconcentración y la descentralización del poder. Y hoy recordaba una de las cosas, uno de sus artículos que leí, que no se refería al derecho municipal, pero sí al respeto por la Constitución, que fue su crítica al caso Fait, que luego le vino a dar la razón en el caso Schifrin. Con lo cual, para no hacer una gran extensión, porque quiero entregarle un diploma de visitante ilustre y nuestra distinción, que es la hoja de roble, porque para nosotros siempre ha sido un gran honor su visita y ha venido muchas veces a La Plata y es parte de esta facultad, no solo como doctrinario, sino también como alguien que ha venido de manera permanente. Solamente quería decir esto y hacer la entrega de este diploma de visitante ilustre. Esta es para mí una de las distinciones más importantes que he recibido. Estoy muy honrado porque tengo plena conciencia de que estoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Recién acabo de pasar por el salón de profesores y me detuve a leer las frases de Juan Bautista Alberdi y también de Joaquín B. González, dos de las cabezas más importantes del siglo XIX, porque la tercera fue incuestionablemente Domingo Faustino Sarmiento, pero no tengo la menor duda de que esta es una de las universidades más importantes de la Argentina, una escuela de derecho de enorme prestigio. La sola figura de Joaquín B. González, para alguien que estudia el derecho constitucional y el derecho público, y conozco también lo que fue ocurriendo a lo largo de la historia, conozco también lo que significó la Escuela de La Plata en la defensa por primera vez de la autonomía municipal con Corn Villafañe, y después he seguido en contacto con los grandes profesores, tanto de derecho constitucional como de derecho constitucional provincial y derecho federal. Así que realmente muy honrado por esta distinción, querido señor decano. Voy a tratar de seguir estudiando, de seguir trabajando, de merecer una distinción tan importante como la que estoy recibiendo esta tarde. Nada más. Todos estamos ansiosos de escuchar tu voz, tu testimonio, tus últimas publicaciones y ese peregrinaje constante que de alguna manera caracteriza y define tu espíritu republicano y profundamente federal y democrático. Gracias a esta facultad, que más allá de ciclos, circunstancias, etapas, siempre es el espacio de recogimiento del pensamiento, de la docencia, de la comunidad universitaria, y en este caso esta distinción que te ha dado el señor decano es una distinción que te damos todos los universitarios de La Plata en nombre de esta querida facultad para tu corazón valiente. Gracias a los amigos que nos acompañan. Voy a empezar en primer lugar por el Senado. El Senado ha sido un coanfitrión de esta apremiada jornada, porque Antonio tiene que andar por todos los lugares de la República, porque su voz así es reclamada, y de esos ámbitos diversos y fantásticos nutre en definitiva su producción permanente.
producción y testimonio permanente. Esto es gracias al Senado de la provincia de Buenos Aires, que en retiro casi, bajo su gestión actual, no deja de dar testimonio de su interés por los temas públicos, por las condiciones que puedan de alguna manera aportar a nuestra provincia de Buenos Aires más luz sobre un retraso histórico, y en ello, por supuesto, la inmediata respuesta de su secretario legislativo, Mariano Muñolo, y del prosecretario legislativo, que es un municipalista de nota, Julio Fonsí, que nos acompaña con el profesor de Derecho Constitucional Héctor Caffarini, y que donde timbra la cuestión municipal, timbra su permanente compromiso. Gracias a otros profesores, acá lo veo al amigo Mayón, al amigo Bessi, al amigo Luna, al amigo Tenaglia, municipalistas y hombres del derecho público, administrativo y constitucional, a la amiga María de las Nieves Semicaselaya, a la cátedra entera, a Marcos Longo, a Claudio McCorman, etcétera, que, bueno, es una prueba más de tu convocatoria, querido Antonio. Gracias a los estudiantes, por último, a Vicente Atela, perdóname Vicente, no te han dejado silla, Vicente. A Vicente Atela, gracias a los estudiantes, por lo que tiene también de esta clase, que va a ser la mejor clase de las clases que pueden partir, que es la voz, en definitiva, calificada y creativa de Antonio, y el interés que cada uno, por supuesto, despierte. Y gracias a los militantes de la agrupación política Franja Morada y a otros también que estén presentes, porque en definitiva el cumplimiento, el volumen de ese ejercicio, de esa vigilia cotidiana sobre la marcha universitaria también está vinculada a la vocación por el aprendizaje permanente. Me da un enorme placer que excede las circunstancias contagiosas con que Antonio me llamó hace 3 meses. Todos sabemos de su agenda, todos sabemos de esa voz multiplicadora y todos sabemos sobre lo que me voy a referir, que es más allá de sus calidades publicistas, de ese corazón federalista, profundamente federalista y profundamente asociado a la marcha del bien público, al interés general, del bien común, etcétera, y a las preocupaciones y desvelos que supone el andamiaje efectivo y funcional de este federalismo para que exceda la propuesta teórica de un sistema de organización del Estado. Y me dio un enorme placer, la palabra placer queda corta, me dio, querida, pero tenés que sentarte, a ver, tráele un asiento, a ver, déjale. Y me dio, aparte de placer, Mariano, vos también, por supuesto, disculpen, me dio, aparte de placer, me dio emoción. Por algo que voy a comentar muy brevemente, muy prologarmente. Yo traje un incunable. Fue gracioso estos días de preparación para decir unas pocas palabras, las otras son las que estamos esperando. Pero había una especie de lapso entre este último libro, que finalmente no es su último, porque el último hace 10 días lo acaba de presentar, de publicar, y ahora se referirá que está vinculado nada más ni nada menos que con el tributo homenajeante, en definitiva, estos 25 años que se han cumplido en la Constitución Nacional. Panchito, atendé, querido, un poquito. Pero lo impactante que trae, mientras veía este libro del año 2019 sobre federalismo comparado al que me voy a referir brevemente, Estados Unidos, Argentina, México, me encontré este incunable, que no te voy a dar, porque es el único, del año 1980. Y en las primeras jornadas de Necochea de noviembre de 1980, hace 39 años, con Antonio María Hernández, que en ese momento era Antonio María Hernández hijo, conmigo, que en ese momento era Ricardo Pablo Rica Calvo, porque venía de España, y entonces el apellido compositivo formaba parte de todas las acreditaciones. Bajo la aurora prodigiosa del queridísimo Tomás Diego Bernard, que tanto ha tenido que ver con la formación en derecho público a quienes transitamos este camino, bajo la presencia del maestro, me permito decir, Salvador Dana Montaña, y Alberto Fonrús, hace 39 años hablamos lo que hoy seguimos hablando.
Entonces me quedé impresionado. Y más que la imagen, yo no tengo fotos, se me humedecen, se me caen, no sé por qué. Porque con Antonio nos hemos sacado fotos hace 35 años que no tengo el tiempo. O sea que me fui a leer, junto a lo que estaba leyendo, qué decíamos, y sobre todo el presentado, qué decía hace 39 años. Porque la vigencia en este país de oportunista, cortoplacista, está vinculado a los discursos que acomoda el tiempo conforme las contingencias lo vayan demandando. Otra cosa muy distinta, y eso no es asumir un criterio de integridad que suponga impoluto y distante, es mantener férreamente un ensayo de pensamiento que se va consolidando como se consolida lo mejor con el tiempo. Y entonces me impresionó, porque leo las palabras de Antonio, y de alguna manera, fuertemente, proféticamente, dice lo que hoy dice, con más distinciones, con más profundidad, con mayor con derecho comparado, con mayor volumen de mirada, con mayor protagonismo, porque el protagonismo no lo busca uno narcisistamente. Los protagonismos son los espacios que uno ocupa en nombre de una finca indiclable y de una palabra autorizada. Es muy diferente andar buscando ese protagonismo, que tan rápido se ve su vocación ficcional, que ganarse ese protagonismo por necesidad de quien espera la palabra y la profundidad que le da curso y pensamiento a la misma. Entonces me impresionó, porque Antonio hace 39 años dice que hay razones, que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y termina, después de hacer un estudio meticuloso, él era el autor en ese momento, 39 años atrás. Imaginen cada uno de ustedes, son muy jóvenes, pero imaginen para quienes no son tan jóvenes, cierren los ojos, qué cosas, qué terrible dimensión del tiempo pasan fantásticamente en 4 décadas, quiénes hemos sido, quiénes somos. Y termina ese comentario, esas páginas, diciendo, en una sutil observación a Fernando Alvi, que ya Dostoyevski decía que un hombre necesita trabajar antes que nada con el corazón y que ese es un dato que revela la estatura del buen jurista. Por lo tanto, ¿y qué alude ahí? Va contra el fallo de la Corte en 1911, el clásico fallo de la Corte Ferrocarril del Sur contra la Municipalidad de La Plata, que seguía tan vigente como nunca, estableciendo la autarquía municipal como un dato inamovible. Y dice enfáticamente, como siempre lo caracterizó, ese énfasis, que es en definitiva la concentración de la pasión. No es el exceso de la palabra, es la concentración de la pasión. Y dice, no estoy de acuerdo, el municipio tiene que ser autónomo, por esto, por esto, por esto. Y después sigue, y con un estudio en ese momento, la el Instituto de Investigación Mediterráneo, dice el municipio ocupa solamente, todos los municipios, el 5% de las finanzas del presupuesto nacional. Y eso es una vergüenza, y existe, sigue, y demás. No era solamente eso. Estábamos hablando, muchachos, mucho antes de la democracia. Ustedes dirán solamente 3 años antes, y yo digo mucho antes de la democracia. Porque en esos tinieblas del año 80, todo estaba por verse. No había ocurrido el espectáculo, en definitiva, de 1982, glorioso para nosotros en su memoria, pero triste en definitiva por la forma de su invocación y desenlace. No había ocurrido tampoco ese premio que llevó, por suerte, a recitar el preámbulo en el 1983 y a instaurar esta etapa democrática. Esas voces de ayer son las voces de hoy. Y quiero aclarar una cosa frente al amigo. No me estoy apropiando de la distinción afectiva, como quien alude a los 40 años para decir quién lo conoce primero. Acá está la foto que yo jugué con él al fútbol. No me estoy tampoco diferenciando de los muchos afectos y amigos que a lo largo de su biografía ha ido ensanchando. Estoy celebrando algo más impresionante que tiene en su pulsión vital todas las palabras. Estoy celebrando que 39 años después de aquel noviembre de 1980, en este septiembre del 2019, estemos ahí, a 15 centímetros de distancia, diciendo lo mismo, mejor, y con un mismo temple que es el único que justifica esa especie de juventud espiritual
que nos permite persistir con la fuerza de la voz y los escritos, más allá de los naturales cansancios que tenemos. Un aplauso, querido. Hay en eso, pobre, la haces aplaudir, no aplaudas si no querés, querida. Hay en eso algo que quiero marcar para todos en nombre de él. Uno podrá pensar, viendo no solo a nosotros, a los muchos que se dedican a ese territorio de la actitud publicista, del estudio, uno podrá pensar cuáles son los criterios que prevalecen, la matiz que prevalece. Quiero subrayar uno, como una especie así de invitación a su arquetipo. Antonio es un gran académico, no hay ninguna duda. Ha sido premiado recientemente y ha tenido los más distinguidos cargos, entre ellos, como bien sabés, amigo Bayón, el de presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e integrante de las organizaciones internacionales en este orden. Por lo tanto, no hay ninguna duda, han prolongado sus obras, las plumas más importantes y señeras que ha tenido el derecho público en las décadas precedentes. Basta solamente eso para marcar una biografía en su completitud. Podemos decir es un publicista de nota, tan prolífico y permanente que parece esa biblioteca que fue construyendo Sarmiento, va fuera de su voluntad y que después le recogió en definitiva el Congreso en esa edición extraordinaria. No hay ninguna duda. Es un hombre político, lo es. Lo es a punto tal que en circunstancias oscilantes se integró la fórmula como precandidato a vicepresidente de la fórmula con Masachesi en esos años, que eran bastante híbridos para la vida política. Es un hombre político que a la vez fue convencional de las tres instancias, todos lo sabemos, evito mayor comentario, pero son casos excepcionales, esa especie de convergencia de estar en el orden local, provincial y nacional, con la voz en definitiva aportando un contenido tan valioso para cualquiera de ellas. También ha sido diputado nacional, es decir, es un hombre político. Pero en cualquiera de esas esferas no termina de definir y encasillar para mí lo que es su verdadera, no su verdadera, sería pretencioso decir su verdadera, una especie de la síntesis de los rasgos predominantes de su personalidad. A veces los hombres académicos somos demasiado homologadores de las circunstancias políticas en afán, en definitiva, de la sacralidad de nuestras letras. Y entonces tenemos esas especies de cortesías, de citas, esas actitudes en voz baja, esas definiciones sobre que algo se nos escapa, etcétera, etcétera. Nos satisface entonces la condición académica para marcar un rasgo del hoy presentado. A veces los hombres políticos tenemos que vivir bajo la disciplina partidaria, en el carácter de la representación de las ideas del partido al que remitimos o que nos convoca, etcétera, etcétera. A veces los juristas también tenemos ese interés de parte, en función de lo resonante que puedan hacer, también tenemos, no me sumo en ese plural, a la condición de tal. Lo digo en un sentido genérico. Es decir, tenemos esa dimensión de parte, aunque esa parte sea el derecho público, etcétera, etcétera. ¿Cuál es entonces un poco sobre juristas, sobre publicistas, sobre el académico, etcétera? La situación que decía antes intenta de alguna forma sintetizar. Es la figura del hombre público. La figura del hombre público es por la fuerza de sus ideas un hombre plantado desde una posición, por lo tanto presume que es un hombre político. No se puede ser un hombre público sin un horizonte que desvela nuestro comportamiento. Presume también la dimensión intelectual, ya lo decía Ortega Gasset, lo cita Antonio, ya lo decía Max Weber, ya lo decían en definitiva, necesitamos para actuar en política pensamiento, acción, valores, formación. No podemos solamente actuar con el discurso cortoplacista que se agota en los eslóganes y en la palabra que de alguna manera descalifica al otro. Por lo tanto, es un hombre político. Pero esa concepción no de alguna manera determina o perfila su disposición. Es un publicista, los publicistas a veces, todos a veces vivimos de alguna manera insobornablemente ajustados a nuestro producto. Y si la realidad da espalda a nuestro producto, nos ponemos o miramos enfáticamente las citas, o quién nos sigue, o qué escuela fundamos. Ese traje le queda chico, sin perjuicio que va desparramando las
migas de Hansel y Gretel, en definitiva, que permiten dimensionar el alcance de su trabajo. El hombre público está desesperadamente preocupado por el país. El hombre público tiene un objeto más difícil, más complejo, más difuminado, menos tangible. Se llama bien común, se llama interés general, se llama equidad de las instituciones, se llama participación ciudadana, y se pregunta, y machaca, y se pregunta. Y entonces todas sus otras facetas, de peregrino, de hombre público, de espíritu sanmartinino, ¿cómo se llama? Sarmientino, todas las otras facetas son difíciles de catalogar cuando uno quiere sacar una foto y decir, es este. Será para uno, para otro. Mañana tiene que partir a un caso en un pueblo chiquito así de San Luis, donde lo esperarán 40, para pelear ante la Corte Suprema, estoy poniendo por supuesto hipótesis, igual Río Negro, como abogado, sobre un tema público que compromete la persistencia y la materialización del federalismo. Pasado tendrá que escribir otra nota, traspasado tendrá que dar una conferencia y vaya donde se queda a dormir, y a qué hora tiene que salir, y qué piensa mientras está solo. Piensa que está acompañado, pero no está acompañado buscando cuántas cátedras lo citan, o quién es el que mejor le es útil. Está acompañado en la persistencia absolutamente necesaria, que es una voz que necesitamos todos para reproducirnos también en nuestras propias voces, en defensa de un federalismo que tiene que ser mucho más que una forma de organización política y del Estado. Tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser una concepción participativa, tiene que ser un sentimiento, tiene que ser una vocación democrática y tiene que ser insobornablemente de derecho y republicano. Eso es su constante mensaje. Y las páginas no le alcanzan. Le queman, y escribe acá, y pone acá, y siempre está pensando dónde va a ir. No para acumular estos magníficos homenajes que no habrá pared que pueda recibirlas, sino para seguir alimentando un espíritu con esa vocación donativa que tiene el hombre público, que dona su tiempo, que dona su espíritu al calor, en definitiva, del mejoramiento de nuestras conductas comunes. Y en ese orden, y para cerrar, este libro es un libro de estudio del federalismo porque si fue una estancia como fue, el año pasado fue un año y hemos tenido oportunidad de compartir una mesa, un año de distinciones magníficas de la legislatura de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de una estancia de 4 meses invitado, bueno, a mí no me salen los nombres, pero vos después en la universidad en Estados Unidos, la universidad, bueno, la universidad del Estado de Nueva York. Del Estado de Nueva York, bueno, no es para tanto tampoco, yo creí que era más complicado. Del Estado de Nueva York, claro, yo que me acordaba que era un nombre más complicado. De la Universidad del Estado de Nueva York, etcétera, etcétera. Ahora bien, entonces, ¿qué hace él? ¿Qué hace este querido amigo nuestro? Necesita, y esto es una cosa maravillosa, dejar constancia, con una escribir no es fácil, amigos. Escribir no es fácil. Necesita de domingos, de sábado, de recolección, de prudencia, de sobriedad, porque la palabra lacrada es inamovible. Lo que dijimos está ahí para los otros, para su interpretación, para su puja, para su combate, para su dialéctica. Esto es para escribir. ¿Y por qué escribe? Me presumo yo de absorberlo. Escribe para verse y ver en el volumen de cosas, sus libros y comentarios. Escribe para no olvidarse, escribe para los demás, escribe para dejar ese testimonio y poner la cabeza en el nuevo tema, en la nueva función que de alguna manera compromete, afecta, desequilibra el federalismo. La gran pregunta, ¿qué es el federalismo? Entonces ya en este libro nos dice, el federalismo tiene muchísimas acepciones, muchísimas complejidades interpretativas, muchísimas adecuaciones, pero no hay ninguna duda, nos pone en este libro y se sumerge en marco de esa estadía, que en la Constitución de Filadelfia de 1787, que en el espíritu del federalista, que en sus hombres, que en esos 57 convencionales, que en sus instituciones tenemos que encontrar gran parte de la influencia, que por supuesto recogió Alberdi en Valparaíso en 1852 sobre las bases y punto de vista para nuestra organización, que constituyeron, en definitiva, la Convención del 57, marca Antonio, bien alberdiana,
y la Constitución, Alberdiana, dicho por poner en definitiva un arquetipo, y la Constitución del proceso reformista, que algunos llaman reforma, otros proceso íntegro 53-60, pacto de San José de Flores, etc. Bien, Sarmientina. Es decir, una dimensión que fue, de alguna manera, el esqueleto, forzando, mejor dicho, complementando, enriqueciendo el esqueleto del federalismo. En ese esqueleto del federalismo, en esa, no digo esqueleto, en esa anatomía del federalismo, hay una permanente invocación y una invitación al desarrollo. A veces se cumple, a veces se sabotea, a veces se sincopa, a veces hay ensayos centralistas permanentes que parece que aún con el federalismo no fuera esa la forma de gobierno, sino un dibujo anímico sobre una realidad que también lo es. Y entonces va a Estados Unidos. ¿Y qué toma a Estados Unidos? Que no hay tiempo para eso, su lectura, etc. Nos regala un libro didáctico, un libro preciso, y nos dice las diferencias son muchas, pero también las formas de influencia lo son. Son muchas las diferencias, querido Iván, como lo sabés, porque la Constitución fue 11 años después de la declaración de la independencia. Y nosotros necesitamos, como sabemos, 43 años después del 25 de mayo del 10, a 1853 y después 60. Son muchas las diferencias, porque ellos mantuvieron, en definitiva, cuando se organizaron en ese pacto de la Confederación y Unión Perpetua, el espíritu de las cartas inglesas que habían heredado esas 13 colonias embrionariamente. Y nosotros recién fuimos en 1776 dispuestos como cabeza del Virreinato del Río de la Plata, y sobre nuestras magníficas espaldas estaba, más allá de paternidades que seguimos todavía honrando, estaba en definitiva la monarquía absoluta, los ecos de la Inquisición y por supuesto la Real Audiencia, por supuesto la Casa de Contratación de Sevilla, por supuesto las leyes de India, etc. Es decir, que esos procesos independistas fueron absolutamente diferentes, tuvieron en definitiva una consecuencia donde la anomia nuestra jugó un papel muy importante, pero para los alumnos, para ustedes, hay una cosa también maravillosa. La perdurabilidad de la Constitución no es solamente por el apego sacramental que tiene el pueblo americano a su Constitución, es por el estilo, en definitiva, descendente del Common Law, que ha permitido la consagración de 27 enmiendas, entre ellas las primeras 10 enmiendas, las llamadas Bill of Rights, que han tenido muchísimo que ver con nuestra influencia estructural. Entre ellas, por ejemplo, como dice la enmienda número 12 de 1805, que determina la fórmula presidencial después de la presidencia de Jefferson a los efectos de establecer que sea la fórmula y no uno u otro el que tuviera el mandato de esos periodos establecidos constitucionalmente. Ahí entonces, y él se encarga de marcarnos, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la fisonomía constitucional, desde el punto de vista de la justicia y en particular la Corte Suprema de Justicia, infinidad de coincidencias. Hace un renglón especial para una cosa magnífica. Estados Unidos que es la complejidad del federalismo. El federalismo no es una fórmula sencilla para tener en definitiva una manera de mando, porque ¿qué es? Es la descentralización del poder, es en definitiva, ¿cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo, pero no importa. ¿Qué es, en definitiva? Lo magnífico que es el reconocimiento de la diversidad en la unidad, las competencias respectivas, es una complejidad en sí mismo. Ese federalismo hoy tiene 50 estados, pero aparte de tener 50 estados que tienen para sí potestades que los nuestros por modificación de la Constitución no tienen, o algunos no tienen o son distintas, tiene el Distrito Nacional, pero tiene 600 pueblos aborígenes que han reconocido en definitiva una forma de identidad en la Constitución. Tiene también territorios que no forman parte o están en la expectativa, como el distrito, ¿cómo se llama? No, Colombia. Y Colombia. Y bueno, ya, Puerto Rico. Bueno, es decir, hay una complejidad. Y tienen más de 80.000 formas de organización local, con principios de innovación y con principios de innovación y inmunidad, que son en definitiva que le dan distintas maneras a la forma del comportamiento local, que es donde descansa el pulso, el pulso de nuestra forma de gobierno.
Entonces son aldeas, son condados, son distritos, son tribus, cada una tiene la expectativa de la autonomía. Nosotros, entonces marca eso, y marca el etapa federalista con el juez Manchan en la Corte, y marca en definitiva muchos aspectos que les va a ser de enorme utilidad, porque muchas preguntas que nos hacemos, este profundo pero didáctico perspectiva sobre la Constitución de Filadelfia y sobre las circunstancias pre- y posexistentes son de una interesantísima lectura y estudio, estudiosos y estudiantes, para su concepción. Ahí no puede dejar de formar parte Madison, ni Hamilton, ni el federalista, ni en definitiva esos 50 convencionales, 57 que no tenían a Washington, ni Jefferson, etc. Es un espíritu que nos excede en términos de puntillosidad, pero que es profundamente valioso para hablar de lo que estamos hablando. Como contrapartida, y terminando, nos habla ligeramente de un país, no ligeramente por corto, ligeramente frente a la inmensidad de lo que él llama el primer, en definitiva, la primera constitución federal, lo que llama, no lo que era más, lo que ocurrió, la primera constitución federal donde emana en definitiva todos los otros regímenes análogos en cuanto a la propuesta del sistema. Y nos toma México para recordarnos un poco cómo funciona el sistema federal, dentro de otros como Brasil, Venezuela, etcétera, etcétera, que formaron parte de una encuesta que también hicieron, cómo funciona México en su latinoamericanización. Es decir, como en un espejo, ¿cómo somos? No somos Argentina, a ver. Y entonces en México, que tiene 31 estados, que tiene 2.300 y pico de 370 municipios, que también tiene un régimen especial para el Distrito Federal, y que es un país extraordinario y que produjo esa revolución casi de legendaria, donde uno habla de Pancho Villa, de Zapata, y la primera constitución del 17, constitucionalismo social, etcétera, que ha cumplido más de 100 años, se produce, sin perjuicio de lo cual, un marcado centralismo de ese federalismo en términos de las competencias que le están dadas al Congreso de la Unión respecto a los distintos estados federados. Centralismo que desmejora a los propios estados porque depende del diseño de la voluntad legislativa del Congreso que acabo de citar. De ahí podemos sacar una pequeña conclusión. La libertad se hace con responsabilidad y con competencias que, siendo propias, esté en ese titular el desarrollo y estatura que alcancen las mismas. Solamente en ese extraordinario ensayo puede pensarse, cosa que no cumple en principio en México, artículos 73 y 115 de la Constitución de México, no cumple acabadamente. Terminando, respecto a nosotros, 3 cosas para compartir y darle la palabra a querido amigo. En primer lugar, el federalismo es en definitiva un camino a completar. No podemos plantearnos desde una dimensión de término acabado, ni aceptar, ni homologar las inequidades, las desigualdades. Y entonces en ese orden Antonio nos dice, y nosotros lo repetimos en voz alta, no por su lección, sino por ese compartir sentido que tiene el horizonte de una ruta común. Entonces hay un unitarismo fiscal. No puede ser que el país tenga, en definitiva, o haya tenido en gran parte, seguimos en deuda con la ley de coparticipación federal, seguimos en una riña permanente respecto a los recursos genuinos que le corresponden a cada uno de los Estados miembros. Por lo tanto, hay provincias pobres, pobrezas más ricas que nada tienen que ver en su ocasión con la distribución poblacional, con su historia y con sus necesidades. Eso casi en un 80%. Tenemos un gran desorden del ordenamiento territorial. Es decir, tenemos un país macrocéfalo, que proféticamente ya en su discurso en 1880 señalaba, en definitiva, Lem, o decía Martínez Estrada en los 70, o anticipaba, es decir, un país macrocéfalo que hemos dejado crecer frente a nuestra mirada, para constituir un área metropolitana y una ciudad capital en la cual no hemos pensado que habría que empezar, como sí se hizo con la ley 23.512, modificar la capital para de alguna manera ensanchar el territorio. Y así sucesivamente. Antes que se pare otro, Marquito, sentate. Sí, querida, tenés pinta de irte vos. Te dice, quería que me tener una pinta de irte. Entonces, para terminar, porque la... Ay, querida, dale. Porque la parada es la de Antonio.
Hay entonces los 20 problemas, etc. Hay un dato interesante, vamos a esperar que sea. Un dato interesante y le doy la palabra. Hicieron una segunda encuesta. El federalismo tiene una mirada multidisciplinar. Hizo una segunda encuesta sobre cultura de la legalidad. Y en esa cultura de la legalidad, en el ranking de los que están desapegados a esa cultura de la legalidad, están los políticos, están los funcionarios públicos, están los jueces, están los abogados. Es decir, como si lo que estuviera vinculado al espinel del derecho fuera parte de los autores de ese catálogo deprimente. Hay mucho más, pero mucho lo que esperamos la voz de Antonio. Te agradecemos por este libro, querido Antonio, por tu presencia en esta universidad, por tu amistad para con todos nosotros y en mi caso por estos 40 años. Un abrazo enorme. Ustedes comprenderán que estoy muy emocionado, como me suele ocurrir cuando converso o cuando lo escucho a Pablo Reca, porque todos nosotros sabemos de su gran inteligencia, de su cultura universal, del romántico profundo que habita en él, del luchador de causas nobles, pero además ustedes conocen su exceso de temperamento y de generosidad, unido a una muy poco común elocuencia. Así que, primero yo creo que él con la generosidad se ha excedido, pero yo sí tengo que agradecer de todo corazón sus palabras, porque con el recuerdo que ha traído, sí ha dicho una cosa que es cierta. Porque desde muy joven tuve una convicción profunda a favor de la idea, en este caso, de la autonomía municipal. Es muy cierto. Y tuve la posibilidad de venir a abrevar a la Escuela de La Plata. Lo conocí a Tomás Diego Bernard. Les voy a contar algo que los tiene que sorprender. Mi primera obra fue un anteproyecto de ley orgánica municipal para la provincia de Córdoba. Fue publicada cuando la escribí a los 25 años, fue publicada cuando yo tenía 26 o 27 años. Yo sabía quién era Tomás Diego Bernard, pero yo a él no lo conocía. Y yo me encontré en la revista jurídica de la ley con un comentario a mi libro de Tomás Diego Bernard, a quien yo no conocía. Es decir, ese nivel de generosidad intelectual me unió desde siempre junto a la lucha por estos principios, y es cierto que a lo largo de los años mantuve esta convicción. Así que muchas gracias de todo corazón por recordármelo en este momento. Lo valoro a eso de manera muy especial. La verdad que estoy reunido de muchos amigos, honrado por el decano, joven director del Observatorio
de Asuntos Federales, Gonzalo Fuentes, el prosecretario del Senado de la provincia y exdiputado Alfonsín, todos estos profesores destacados, pero también quiero decir algo más, casi como confesión. Nos une, además del amor al derecho y al federalismo, una idea clara de lucha por el derecho. Y yo creo que esto tiene también un significado que hay que poner de relieve, porque somos nosotros, los que acabo de mencionar, los que fuimos al corazón olvidado de esta provincia de Buenos Aires y aparecimos en un pueblo que no conocía a nadie en la Argentina, que se llama Huanguelén. ¿Y saben por qué fuimos nosotros a Huanguelén? Porque nosotros tenemos convicciones federales, democráticas, republicanas y municipalistas. Y porque nosotros sabíamos con von Goering que efectivamente el sentimiento de lucha por la justicia es la reacción moral de tipo individual y social que uno siente frente a la injusticia. Y nosotros conocíamos lo que significa la privación de los derechos políticos en medio de un régimen municipal absolutamente atrasado y centralista, que además es el más atrasado increíblemente de toda la nación argentina, nada menos que el de la poderosa e importantísima provincia de Buenos Aires. Pero los hechos desde aquellos tiempos eran claros. Estuve después, a los pocos años, en un congreso de derecho municipal acá, me honraron con la presidencia de la Comisión de Régimen Municipal. No olvidaré las comunes convicciones y afirmaciones que hacíamos con Tomás Diego Bernard. No era solo el tema de la autonomía municipal, no. Era afrontar un tema igual de delicado, mucho más complejo políticamente, que era afrontar la necesidad de que haya una descentralización territorial para que haya vida local efectiva en la poderosa provincia de Buenos Aires. ¿Cómo podía ser que con 307.000 kilómetros haya solo 135 gobiernos locales y que obviamente más allá de los problemas muy profundos de una provincia que es casi un país, una provincia que tiene una división muy profunda entre el área metropolitana y el resto de la provincia, una provincia que tiene un municipio como el de La Matanza de más de 2 millones de habitantes, pero que todos sabemos que no hay verdadera vida local. Acá hay un grado de centralización extraordinario que además está en violación de la Constitución Nacional, en otra prueba más de la anomia que nos caracteriza. Así que creo que nos une además eso. Son ideales comunes, pero hay una convicción profunda sobre lo que debe ser la lucha por el derecho y algo más que vengo señalando desde hace tiempo. ¿Cuál es nuestro rol en la sociedad? ¿Cuál es la responsabilidad de un hombre de derecho? ¿Qué vinculación tiene la moral y el derecho en relación, por ejemplo, al ejercicio de la abogacía? ¿Cuáles son los problemas profundos de la sociedad argentina? ¿Qué respuestas estamos dando? Y ustedes saben que en esto yo creo que también tiene razón Pablo,
tengo una gran preocupación, como siempre la tuve, por la Argentina y por nuestros problemas. La verdad es que en ese libro fui solamente a responder una pregunta, pero muy difícil. ¿Por qué con un origen y un diseño constitucional muy similar, porque nosotros seguimos el de ellos, y yo comprendo lo que hicieron los padres fundadores de nuestra nacionalidad, ¿por qué los resultados han sido tan distintos? Y eso me llevó a un esfuerzo personal de 4 meses muy, muy grande. Tiene razón en eso lo que está diciendo Pablo. Claro que con una infraestructura muy poderosa, que es la que brinda la Universidad Norteamericana, con gente que actúa con un enorme grado de responsabilidad y con una biblioteca verdaderamente impresionante. El esfuerzo de todas maneras fue muy grande porque, claro, la doctrina norteamericana es muy vasta, es decir, hay enorme cantidad de debates. Realmente ha sido un esfuerzo serio que ustedes podrán después analizar. Pero es cierto que la preocupación del federalismo, del municipalismo, de lo que voy a hablar esta tarde, es decir, los 25 años de la reforma constitucional de 1994, me han llevado a 3 convicciones profundas que se vinculan con el derecho, pero que van más allá con criterio politológico y sociológico. Yo veo 3 cuestiones muy delicadas entre nosotros. Primero, Argentina es un país al margen de la ley, como dijo Carlos Santiago Nino. Este tema ya de por sí es de un grado de profundidad y de afectación a nuestro futuro y a nuestro desarrollo que no se puede pasar por alto. Siempre me preocupó este tema, muchos otros lo habían señalado. Teníamos 2 estudios decisivos, el primero de Juan Agustín García, con la ciudad indiana, donde ya con la herencia de la colonia nosotros sabíamos que los argentinos tenían algún problema con la ley, y una de las 4 características de los argentinos, según Juan Agustín García, era el desprecio por la ley. Señalaba incluso otras características: el culto al caudillaje, la idea de la democracia delegativa, la falta de respeto por las asambleas deliberativas, el rompimiento de la ley. Pero el estudio más profundo correspondió sin lugar a dudas a Carlos Santiago Nino con su testamento intelectual, Un país al margen de la ley. Cuando presidí la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, en el marco de un programa regional americano lanzado por Diego Valadez, que dirigía el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que había presentado la primera encuesta de cultura constitucional para México, y cuando nos invita a los presidentes de las asociaciones latinoamericanas, inmediatamente comprendí que yo tenía que llevar adelante esto en la Argentina, y lo pude hacer porque me ayudó un distinguido amigo que dirige Idea Internacional, un politólogo, Daniel Sobato. Buscamos en la primera oportunidad a Manolo Mora y Araujo, eso fue en el 2004, eso fue publicado como libro en México. Pasaron los 10 años, de nuevo Sobato pudo acompañar la posibilidad de la segunda encuesta. Esta vez lo convocamos a Eduardo Fidanza, esto está publicado como libro, ya se puede alcanzar mucho más fácilmente ese producto, que además es de enorme actualidad, la segunda encuesta de cultura de la Constitución y de la legalidad, publicado por la editorial universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Y los resultados los adelantó. Yo simplemente les voy a recordar los datos
porque quiero que se tenga plena conciencia de los temas en los cuales surge nuestra responsabilidad. El 80% de los entrevistados reconoce que la Argentina es un país al margen de la ley. El 83% dice que los argentinos son desobedientes y transgresores. Cuando se hace el ranking de los violadores de la Constitución y de las leyes, lo señaló muy bien Pablo: primero los políticos, segundo los policías, tercero los funcionarios públicos, cuarto el resto de la sociedad, quinto los jueces, sextos los abogados. Este es un tema de enorme gravedad. Cuando se hace la pregunta sobre cuál es la causa principal por la cual se violan las leyes en la Argentina, la respuesta primera es porque no funciona bien el Poder Judicial. Cuando indagamos sobre el Poder Judicial y ante la pregunta si hay igualdad ante la ley en la Argentina, el 63% responde por la negativa. Y cuando se pregunta concretamente si los jueces actúan de igual manera ante ricos y poderosos que ante pobres, el 85% de los entrevistados responden de nuevo de manera negativa, con lo cual claramente se comprende que acá no se cumple la Constitución y las leyes, y un poder muy importante como el Poder Judicial no está cumpliendo con sus funciones adecuadamente. El segundo tema sociológico que me viene preocupando desde hace tiempo es el problema de la violencia. No soy el primero en haberlo advertido. Quien lo hizo con una gran calidad fue precisamente Joaquín B. González, que al escribir en 1910 El juicio del siglo, en el momento que nada podía detener el avance incontenible de la Argentina para ocupar las primeras posiciones en el mundo, porque esa fue nuestra posición, que se mantuvo por lo menos hasta 1930, ahí comienza la declinación argentina, con el golpe de Estado de 1930, donde rompemos la Constitución, derrocamos a Irigoyen, pero sobre todo atacamos el corazón de la filosofía política y jurídica de la Constitución, que era la democracia republicana y federal, o sea, el sueño de los padres fundadores de la nacionalidad, que empiezan a formular la propuesta en el debate del 22 de mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, y que se consagra muchos años después, en 1853. Todavía hoy no se podría decir que hemos alcanzado en plenitud esa democracia republicana y federal. Y cuando en el seno de la Convención Constituyente me toca hablar sobre la legitimidad de la reforma, lo vuelvo a recordar a Joaquín B. González, que dice que aquella ley de la discordia interna que otros popularizaron como la ley del odio, diciendo que esa, a pesar del desarrollo, esa era la ley histórica que había marcado nuestras vicisitudes políticas. Entonces yo decía, en los 3 niveles en que fui constituyente, nosotros hemos perdido la posibilidad de acordar entre nosotros, y por eso tan pocas veces pudimos reformar la Constitución, porque efectivamente no ejercitábamos la política arquitectónica de los grandes acuerdos, y cuya sustancia más importante es la política constitucional. Efectivamente no puede haber una constitución o una reforma que no sea la expresión de las grandes mayorías populares desde un concepto filosófico político democrático, y además de eso, sin acuerdo de las grandes mayorías, porque la Constitución es el proyecto político por antonomasia de una sociedad. Es el programa máximo de gobierno, como decía Carlos Sánchez Viamonte. Entonces, es obvio que necesitábamos ese altísimo grado de consenso. Decía más Joaquín B. González, porque yo lo recordaba diciendo que no podíamos reformar, pero violamos sistemáticamente la Constitución. Y él lo citaba a Rabindranath Tagore: nosotros no nos amamos porque no nos comprendemos, y no nos comprendemos
porque no nos amamos. El tema de la violencia me preocupó desde siempre. Imagínense, lo digo en otro ensayo, este es el segundo ensayo que he escrito, este se llamó Fortalezas y debilidades constitucionales, una lectura crítica en el Bicentenario. Yo digo, imagínense a dónde llegó la violencia fratricida entre los argentinos en el siglo XX. Y resulta que la sociedad se da cuenta de que hay violencia cuando aparece la película Relatos Salvajes. Como que ahora se dan cuenta de lo que son las emergencias cuando ven la Odisea de los Giles. Claro, una sociedad que no percibe bien la magnitud y la profundidad de los problemas morales que tiene que resolver, porque estamos hablando ya más que cuestiones de tipo jurídico. El tercer problema muy profundo que señalo como meditación es el problema de la corrupción. Me tocó abordar ese tema en el último Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Es más, les adelanto un próximo libro mío donde voy a ser coordinador con Diego Valadez. Estudiamos el problema de la corrupción en América Latina, que es una de las lacras que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos que fijarnos acá, en la Argentina. Simplemente doy datos. Dura 14 años de promedio una causa de corrupción. Con lo cual, ustedes saben que el problema ya no es la corrupción, es algo mucho más grave moralmente, que es lo que se llama la impunidad. Nosotros enfrentamos eso. Y con esta introducción, porque también sé que no debo hablar mucho tiempo, aunque querría hacerlo, precisamente para la celebración de los 25 años de la Reforma, escribí ahora otro ensayo, es decir, un libro corto, 165 páginas. ¿A qué me dedico? A explicar la legitimidad de la reforma, el valor jurídico y político más importante. En segundo lugar, lo que yo señalé en el seno de la Convención como las 7 ideas fuerzas de la reforma constitucional. En tercer lugar, el debate más complejo, que es el de diseño constitucional, y que es lo más cuestionado todavía por algunos sectores. En cuarto lugar, lo que considero el valor arrojado como consecuencia de la reforma, que caracterizo sintéticamente como la modernización en materia constitucional, que nos ha llevado a un nivel de privilegio en el derecho comparado mundial, como ya lo voy a demostrar en un rato. Y finalmente me detengo en un capítulo decisivo a tono con lo que antes he dicho, los incumplimientos de la reforma y en general de toda la Constitución. Con respecto al tema de la legitimidad, simplemente voy a decir esto. Parecen ya callados aquellos debates sobre lo que significó el Acuerdo de Olivos, pero voy a decir algo muy sintético. Lo único que ha quedado en pie de la nación argentina hecha ley, como dijo Juan María Gutiérrez, o sea, de la Constitución, es lo que se acordó políticamente. Lo que hizo justo José de Urquiza en el Acuerdo de San Nicolás, que nos lleva a la sanción de la Constitución originaria, el Pacto de San José de Flores, que posibilita la reincorporación de la poderosa provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, pacto entre Urquiza y Bartolomé Mitre, y por supuesto el Acuerdo de Olivos entre los líderes de los dos partidos políticos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo, Menem y Alfonsín, pero claro, con explicaciones que hay que dar porque todavía hay gente que no conoce este tema. Cada uno de los partidos debatió, en el caso del radicalismo que conozco más en detalle, como ustedes saben, naturalmente nosotros tuvimos 2 convenciones nacionales, la de La Pampa y la de Vicente López. En la de Vicente López expuse como vicepresidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo el proyecto constitucional de la Unión Cívica Radical, y una vez que el órgano máximo de gobierno del radicalismo dio por aprobadas estas cuestiones,
tuvimos mandato para alcanzar los 2/3 de votos de la totalidad de los miembros de las cámaras en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación. Luego de eso, en un trabajo sucesivo, porque la gente tampoco entiende cómo se alcanza el consenso y cree que lo que ocurrió en la casa del canciller Caputo fue lo que después se votó. Claro, no conocen que ese era un pequeño papel. Ese papel fue desarrollado por una comisión de juristas del peronismo y de la Unión Cívica Radical, que también integré, porque formé parte de todos los procesos en la búsqueda de esos acuerdos. Como que también posteriormente hubo que redactar el núcleo de coincidencias básicas. Ya lo hicimos como convencionales electos, trabajando en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Y después vino el tratamiento en cada una de las comisiones, que tenía 50 miembros. Y lo que salía de una comisión iba a la comisión redactora, también de 50 miembros, y luego de eso al debate en el plenario. Por eso ustedes comprenderán que en todo este contexto histórico, la reforma constitucional más democrática de toda la historia y más legítima fue la gran reforma constitucional de 1994. Eso se ve analizando tanto la faz preconstituyente como la constituyente, y ahí ustedes van a poder advertir que el pueblo después eligió 305 convencionales que representaban a 19 bloques políticos, y todo el arco político e ideológico de la Argentina estuvo presente, por decirlo de alguna manera, desde quien había liderado la recuperación democrática, Raúl Alfonsín, además presidente del bloque de convencionales nacionales del radicalismo, hasta Aldo Rico, que se había levantado en armas contra el orden constitucional. Y además acordamos lo que yo digo que es la reforma constitucional más importante de la historia. ¿Por qué? Porque se trató de 61 normas constitucionales, 20 nuevas, 24 reformadas, 17 disposiciones transitorias, que abarcan tanto la parte dogmática primera de declaraciones de derechos y garantías como la segunda parte, el derecho constitucional del poder. Y cuando nosotros entramos a las ideas fuerzas, solo las voy a mencionar. La primera, profundizar la filosofía personalista y humanista de la Constitución. ¿Cómo lo hicimos? Y hablo también de diseño. Con un nuevo capítulo de derechos y garantías, artículos 36 a 43, y en la parte orgánica, sobre todo inciso 22 del artículo 75, en un salto cualitativo formidable, darle jerarquía constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos, colocando, y acá explico la modernización del constitucionalismo, colocándonos en la tercera etapa del constitucionalismo comparado mundial, porque la primera es el constitucionalismo clásico o liberal, la segunda, la del constitucionalismo social, la tercera y última que transitamos es el constitucionalismo de la internacionalización de los derechos humanos. Así que en definitiva, creo que ya la gente comprende lo que fue el acierto de ese diseño constitucional, más allá de que todavía no están acallados los debates al respecto. Pero creo que fue muy razonable lo que hicimos. Segunda idea, fuerza, fortalecer el Congreso. A mí me parece que el diseño constitucional fue adecuado con muchas medidas, desde ampliar el periodo ordinario de sesiones, regular mejor los procedimientos para la sanción de las leyes, otorgarle solo al Congreso la competencia para declarar la intervención federal, que era el lamento clásico del federalismo argentino, y sobre todo darle mucha potencia al Congreso en el control, nada menos que de la Auditoría General de la Nación y del Defensor del Pueblo. También explico desde ya las violaciones. Hace más de 10 años que el Congreso no designa un defensor del pueblo. Esto para que ustedes tomen nota de lo que son las violaciones constitucionales y la débil calidad constitucional y legal que tenemos en la Argentina. Así que, imagínense lo que nosotros hicimos para potenciar el Congreso en tema de decretos de necesidad y urgencia,
lo que hicimos particularmente al incorporar la jefatura de gabinete de ministros. Pero ¿cuántos jefes de gabinete pasaron meses sin pisar el Congreso de la Nación? Y ni siquiera hubo una reacción del Congreso, ni una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ni siquiera una cuestión de privilegio. Si quiero que ustedes tomen nota de lo que nos fue pasando en la materia constitucional. Así que, segunda idea, fuerza, fortalecer el Congreso. Tercera idea, fuerza, atenuar el hiperpresidencialismo. Y muchos colegas míos creen que el único instrumento utilizado fue la creación del jefe de gabinete de ministros. Acá en este libro coloco en 8º lugar la creación de la jefatura de gabinete de ministros. Lo considero importante, pero lo coloco en 8º lugar, porque es mucho más importante y acertamos, y hubo un cumplimiento efectivo de la Constitución en la limitación del poder presidencial, al llevar adelante lo que creo que es la creación más novedosa en materia constitucional de la gran reforma constitucional, que es otorgarle un estatus especial a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso sí que fue afectar una de las 4 jefaturas del presidente, porque todos ustedes saben que antes de la reforma el presidente era jefe inmediato y local de la ciudad de Buenos Aires. Por tanto, a dedo designaba al intendente, lo cual significaba que no había derechos políticos para 3 millones de personas, pero además ustedes saben lo que es el poder presupuestario que tiene la ciudad de Buenos Aires. O sea que fuimos muy efectivos en atenuar el hiperpresidencialismo. Lo que pasa es que a medida que anunciamos las otras medidas de diseño constitucional, ya no tuvimos igual grado de eficacia. El Congreso de ninguna manera ejercitó sus atribuciones para limitar y controlar políticamente al presidente. El Congreso no reguló bien decretos de necesidad de urgencia y dictó la ley 26.122, que es groseramente inconstitucional. Y así yo podría continuar con el funcionamiento de los órganos de control hasta terminar en la figura del jefe de gabinete de ministros. La otra idea, fuerza, es asegurar la independencia del Poder Judicial. ¿Cuál fue la idea en el diseño? Un Consejo de la Magistratura, un Ministerio Público extrapoder y además la creación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿Qué nos ocurrió? Después de una primera ley que cumplía la Constitución y alcanzaba el equilibrio para el funcionamiento del Consejo, porque sabíamos que el gran problema era la politización de la justicia y había que evitarlo con el Consejo de la Magistratura, pero claro, vino el fatídico año 2006 en el cual se tomaron 3 medidas. 2006, un año fatídico para la República. En decretos de necesidad y urgencia, la ley todavía vigente. Con la sola aprobación de una de las cámaras subsiste un decreto de necesidad y urgencia. Imposible de analizar y de responder, pero lo hizo el Congreso, lo hizo la mayoría del oficialismo en el 2006. ¿Qué hicieron en el 2006? Aquella ley inicial 24.937, 24.939, la modificaron por la 20.680 hoy vigente. 13 miembros del Consejo de la Magistratura, supremacía del sector político en el Consejo. Con lo cual, obviamente, se alejaron de la Constitución y ya saben los resultados producidos. Tercera ley, modificación de la Ley de Administración Financiera del Estado. ¿Para qué? Para darle al jefe de gabinete la posibilidad de modificar el presupuesto. Es decir, todo lo que nosotros enseñamos en las facultades de Derecho, de que el presupuesto es, como en efecto es, la competencia máxima que tiene el Congreso junto con la facultad preconstituyente, eso en la Argentina ya no tiene vigencia, porque el jefe de gabinete puede modificar una partida, nulificando la resolución previamente asumida en su momento por el Congreso. Así que en definitiva, es decir, el diseño constitucional fue uno, la realidad posterior estuvo mostrando todo esto que yo estoy señalando y sobre lo que voy a hacer algunas consideraciones finales. La otra idea, fuerza, la imaginan, el fortalecimiento del federalismo. No tengo tiempo de detenerme en esta cuestión.
la idea del reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal, terminando todo debate al respecto. Recuerden cómo luchábamos en 1979, vean lo que significó el artículo 123 de la Constitución. Por si faltara algo, el otorgamiento de un nuevo estatus, solo un pequeño comentario. Vengo de un debate en la Universidad de Melbourne, en Australia. ¿Cuál era el tema de análisis? El tema era este: ¿cuál es el rol de las grandes ciudades en los regímenes políticos? Créase o no, en el nivel primero de diseño constitucional está la reforma constitucional de 1994. Ejemplo de lo que digo. La ciudad de Nueva York, que incuestionablemente es más poderosa y más importante que la ciudad de Buenos Aires, depende para las decisiones, y no vayan a creer tan importantes, de la legislatura del Estado de Nueva York, por el nivel institucional que tiene ese municipio en los Estados Unidos. Imagínense lo que era para estos extranjeros escuchar lo que nosotros hicimos en la reforma constitucional de 1994. Tanto que hace pocos años dejó de existir el Distrito Federal de México. Ahora existe la Ciudad de México. Copiaron el diseño constitucional que nosotros habíamos adelantado 20 años antes. Y después la séptima idea fuerza que he agregado es: el constituyente buscó asegurar la integración tanto a nivel nacional, con la posibilidad de unión de las provincias para el desarrollo económico y social, como además la integración supranacional en dos aspectos. Primero, a nivel de lo que es una integración como la del Mercosur. Segundo, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la delegación de competencias, en este caso concreto, para la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel mundial, en lo que significó la idea de cumplir el sueño kantiano de un mundo regido por la moral y por el derecho internacional público, las competencias que tiene o la Corte Internacional de Justicia de La Haya o la Corte Penal de Justicia Internacional de Roma. Así que, en definitiva, es decir, esta es la otra idea fuerza. El diseño para mí fue adecuado. La modernización aparece de manera clara. El avance en el derecho constitucional provincial ha sido notable. 21 provincias reformadas, 2 que no lo han hecho, solamente Santa Fe y Entre Ríos. Pero claro, entramos al capítulo de las violaciones constitucionales, que son tan severas, que fue el tema que asumí para exponer en el marco del festejo presidencial de los 25 años de la reforma. Y hablé en el Senado de la Nación sobre las tareas pendientes. Ahí en el Congreso leí, normalmente no lo hago en conferencias, pero acá sí dije, quiero ser muy preciso y voy a leer los 22 puntos de la reforma constitucional que acreditan que el Congreso, a 25 años de la reforma, nos debe la sanción de más de 25 leyes. La reforma claramente está violada, la reforma constitucional claramente está incumplida. Este es el estado de situación. Del Congreso, que es el primero de los operadores, el tema no termina ahí. Presidente y gobernadores tienen responsabilidades constitucionales porque llevamos casi 23 años de violación por no tener la ley convenio de coparticipación impositiva. Tenía que estar lista el 31 de diciembre de 1996. Sigo con las responsabilidades constitucionales. 3 provincias que no habilitan la posibilidad de sanción de cartas orgánicas municipales: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Y así podría continuar analizando otros aspectos de la Constitución. Conclusión. ¿Cuál es el legado histórico? El legado histórico para mí es muy claro. Es difícil, pero se pueden alcanzar acuerdos. Pudimos ejercitar política constitucional y política arquitectónica. ¿Qué nos pasó después? Nos alejamos claramente de ese espíritu. ¿Cómo superamos las disensiones y las divisiones absurdas entre los argentinos? Abrazando la Constitución.
cuyo preámbulo expresa que el primer objetivo de todos es constituir la unión nacional. Este es tiempo de cumplir la Constitución, como lo he dicho en un artículo en La Nación, no de cambiarla como dicen algunos otros, salvo que quieran dejar de lado las luchas extraordinarias que nosotros tuvimos para hacer una democracia republicana y federal. No puedo creer que haya algún proyecto autoritario de esa naturaleza en el país. Descarto que eso no va a ocurrir, pero acá aparece el capítulo de nuestras responsabilidades. Y vuelvo a von Jhering, luchar con la Constitución en la mano, elevar la voz en defensa de los derechos y de las garantías. Pensar con Sarmiento que arriba la Constitución debe estar como tablero y abajo la escuela para enseñar a deletrearla. Nada más. Muy bien.